Queridos hermanos y amigos, qué alegría en este tiempo llegar hasta su casa, hasta su familia y hasta su corazón con nuestro programa Levántate y Camina y poder seguir dejando que Dios nos acompañe en la vida. Es que lo más hermoso de ser cristiano y lo más hermoso de haber descubierto ese amor profundo de Dios, Padre, manifestado en Jesús de Nazaret, que con la fuerza del Espíritu se hace vivo hoy, es que nosotros podemos sentir esa mano de Dios que nos acompaña, que nos protege. En medio de tantas situaciones difíciles como las que en los últimos tiempos ha estado viviendo nuestro país y en medio de tantas situaciones tan complicadas, qué alegría ver a un pueblo que se sigue levantando y que tiene una voz fuerte, ¿verdad? También de frente a los valores y a lo que nosotros los costarricenses somos. No podemos olvidarnos que nuestro país ha sido constituido y hecho por una matriz cristiana católica y con valores muy bellos, muy claros, ¿verdad? Es interesante que algunos, y a mí me cuestiona, que algunos piensen que nuestra fe puede incitar al odio, o nuestra fe puede incitar a la maldad. Hay que decir una cosa importante: quien vive la fe de una manera extremista se convierte en un fundamentalista. Y viviendo la fe de manera extremista se pierde la perspectiva auténtica de la fe. Nosotros en la Iglesia Católica queremos llevar adelante una vivencia de la fe madura. ¿Qué implica una fe madura? Una persona que tiene convicción en lo que cree, pero también que mira a los demás con misericordia, con tolerancia. Nosotros no somos jueces de nadie. No nos interesa señalar el pecado o la maldad de nadie. Nos interesa anunciar el reino de Dios con sus valores, con su integridad. Mucha gente que clama un cambio en la iglesia lo hace desde una perspectiva externa, sin entender que la renovación de la iglesia es un asunto de ser fieles a Dios, a la palabra y al ser humano. No es algunos cambios que algunos quieren o buscan también dentro de la iglesia, lo que la iglesia tiene que hacer. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es el cambio que tiene que darse la conversión pastoral en la iglesia? Queridos hermanos, consiste en ser más fieles al reino de Dios. Predicar la palabra del Señor a tiempo y a destiempo, sin miedo a nadie, ¿verdad? A mí me parece importante que todos ustedes tengan claro que nuestra iglesia está siempre de la mano del Señor y quiere llevar adelante su propuesta. No puede adaptarse, como alguno pide, a los tiempos. Ella lee los signos de los tiempos, pero la iglesia no puede ser igual al mundo. ¿Dónde estaría la sal? ¿Dónde estaría la luz de la iglesia? La iglesia tiene que ser una comunidad de discípulos del Señor, valiente, entregada. No estamos para hacer conflicto, no estamos para llevar adelante disputas o polémicas. Estamos para hacer en el mundo la sal, para hacer en el mundo la luz, como el Señor quiere. Claro que esto nos trae, obviamente, que nos critiquen, que nos persigan, que mucha gente piense mal de nosotros los cristianos. Es importante que usted y yo tengamos una vivencia de fe madura. Eso quiere decir centrada en Jesús de Nazaret y con mucho cariño y mucho respeto a los demás. Todos aquellos grupos que nos acusan de discriminación y todos aquellos grupos que nos acusan de cerrarle la puerta. La iglesia tiene que ser casa para todos, familia de todos. No aceptamos el pecado, ni nuestro ni de nadie. Queremos la conversión de todos, queremos una renovación. ¿Se puede? Claro que se puede. Nosotros somos testigos, cada uno de nosotros, de que Dios nos cambia la vida, que nos hemos apartado del Señor, que nos hemos hecho daño. El pecado es un engaño del demonio, claro que sí, y todos hemos fallado. Por eso no somos dignos de criticar a nadie ni juzgar a nadie, pero sí que el Espíritu Santo nos siga iluminando y guiando el camino para que todos podamos convertirnos. Hermoso, Papa Francisco dice: yo soy un pecador convertido, a quien Dios le cambió la vida. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Que nosotros sigamos proponiendo los valores del Evangelio. La iglesia, queridos hermanos, es aquella comunidad que Jesús fundó. Ya, qué hermoso. Los grandes teólogos y estudiosos de la Escritura, los exégetas, discuten en qué momento es que el Señor funda la iglesia. Porque fíjese, ya en la mentalidad, en la mente del Padre, de Yahvé, de Dios Padre, está en la comunidad.
Dios escoge un pueblo en Abraham, Dios hace un pueblo en Abraham. Nosotros somos herencia de ese pueblo, de Abraham. Un pueblo que empieza a constituir con Abraham, con Isaac, con Jacob. Un pueblo que hace grande en José, un pueblo que es liberado de la esclavitud de Egipto por Moisés. El mismo Dios lo envía a liberarlo. Un pueblo que atraviesa el desierto y en Canaán, en la tierra de los cananeos, se hace el pueblo de Dios. Hace alianza con Dios en el monte. Hace alianza con Dios en la vida. Dios se le manifiesta. Ese es el pueblo de Israel. El pueblo del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es ese Dios. Por eso, queridos hermanos, la iglesia constituida en el Nuevo Testamento como el pueblo de Dios, el pueblo de la nueva alianza, es la eclesía. Esa es la palabra que aparece en el Nuevo Testamento, que quiere decir asamblea. Asamblea de discípulos que se reúnen en torno al Señor. Disfrutemos de ser parte de la iglesia de Jesucristo con este hermosísimo canto. Queridos hermanos, escuchemos la palabra del Evangelio de San Juan, del capítulo 15, del versículo 1 en adelante. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El Padre corta todas las ramas unidas a mí que no dan fruto, y poda las que dan fruto, para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a las palabras que les he comunicado. Permanezcan unidos a mí, como yo lo estoy a ustedes. Sin ninguna rama puede producir fruto por sí misma, sin permanecer unida a la vid. Y lo mismo les ocurrirá a ustedes si no están unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él,
produce mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hemos escuchado el hermoso capítulo 15, una partecita del Evangelio de San Juan, donde Jesús, con una pedagogía impresionante, ¿verdad?, de lo sublime a lo sencillo, nos hace entender a nosotros, queridos hermanos y hermanas, lo que es la iglesia y lo que somos los cristianos. De repente, cuando usted escucha hablar de la iglesia, puede pensar solo en el templo y puede pensar solo en los sacerdotes o en el papa y los obispos y las religiosas. En realidad, Jesús nos deja muy claro hoy que la iglesia es todo aquel que se ha unido a Él y todo aquel que vive en comunión con Él. Qué hermosa la imagen, ¿no? Yo soy la vid, es decir, el tronco, y ustedes los sarmientos, es decir, las ramas. Y las ramas no pueden vivir si no están asociadas, permanentemente vinculadas permanentemente al Señor. Es que el misterio de la iglesia tiene sentido solo en el misterio de Jesús, del Dios hecho carne, revelado en toda la Escritura, en la historia de la salvación. La iglesia, queridos hermanos y hermanas, no es una cosa aparte. La iglesia no es una cosa separada. No se entiende la iglesia si no es con Jesús. San Pablo llega a decir, hermoso, ¿no? Jesús es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Por eso, la iglesia, queridos hermanos, es sacramento de Jesús, es decir, instrumento, signo, manifestación de la presencia del Señor, ¿verdad? A través de toda la historia de estos más de 2000 años, porque la Iglesia Católica no fue fundada ayer, ni siquiera fue fundada, como dicen alguna gente, maliciosamente, malintencionadamente y sin ningún fundamento, en el siglo IV con Constantino. No, la Iglesia Católica viene de Jesucristo, fundada en los apóstoles, en los 12 apóstoles que el Señor reúne. Recuerdan ustedes, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, escoge 12 tribus. En el Nuevo Testamento, Jesús escoge 12 apóstoles y los constituye apóstoles, ministros de la iglesia. Los envía, los manda. Eso es hermoso. Pero también hay una cosa que hay que tener presente. Cuando hablamos de la iglesia de Jesús, hablamos de la iglesia católica, ciertamente, pero también nosotros en la iglesia católica consideramos que la iglesia de Jesús está constituida en distintos grados, de distintas maneras, presente también en otras comunidades, en otras denominaciones. De otra manera también el Señor actúa donde quiere, como quiere, a través de su Espíritu. Nadie se atreva a decir que Dios está en un lugar y en otro lugar no está. Eso es una cosa de soberbia, eso es una cosa de mal gusto y no representa ni siquiera la palabra, la doctrina de la palabra del Señor. En realidad, no hay por qué excluir a nadie y no hay por qué cerrar la puerta de la acción de Dios a nadie. Pero la Iglesia Católica, de manera especial con el Concilio Vaticano II, en sus documentos, deja entrever que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica de manera histórica, pero también deja ver que Dios actúa en otras comunidades y actúa y se hace presente donde quiere, donde Él quiera y de la manera que Él quiera. Claro, la iglesia es su esposa. La iglesia es la manifestación concreta, visible de esa acción de Dios hoy en historia. ¿Verdad? Uno tiene que reconocer con mucha tristeza que nosotros, la iglesia, tenemos que ser más fieles a esa obra de Dios para poder transparentar la misión que el Señor nos dio. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es el ser de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? La iglesia existe para manifestar el reino de Dios, para anunciar a toda criatura, a todo hombre y mujer, a toda persona, el amor de Dios. Queridos hermanos, esto nace de un amor profundo al Señor, ¿verdad? Aquella escena de Pedro, donde Pedro niega al Señor y después le da un dolor. Eso es lo que somos en la iglesia, porque somos seres humanos. Amamos al Señor con todo el corazón, con toda la fuerza, pero también tristemente somos miserables, somos pecadores y todos estamos llenos de esta realidad divina, de esta fuerza de Dios, de este amor profundo, de este amar al Señor hasta la locura, pero también de experimentar dentro de nosotros
como San Pablo mismo lo dice, la contradicción de querer hacer el bien y a veces hacer el mal. Queridos hermanos, ojalá que nosotros nos vayamos renovando en la iglesia, vayamos descubriendo esa presencia del Señor, que el Espíritu Santo renueve hoy la iglesia. En los últimos años hemos tenido unos sumos pontífices, unos papas maravillosos, obra de Dios, unos obispos que nos llevan adelante, pastores según el corazón, sacerdotes, religiosas, con todas nuestras debilidades. Una gran cantidad, por ejemplo, esta diócesis de San Isidro, de laicos comprometidos, miles de personas que con su vida quieren servir al Señor. Ojalá usted se contagie, se sienta parte de esta hermosa iglesia que lleva adelante el proyecto de Dios. Amemos al Señor con locura, como nos dice este canto de nuestro hermano Pablo Martínez. Escúchelo, qué hermoso. Y usted también ame al Señor con todas sus fuerzas. Nunca pensé que esta canción que compuse podría llegar a tantos corazones en tantos lugares. Es un canto de enamorados, una adoración a quien tanto nos ama, Dios. Él nos amó primero y nuestra vida consiste en dar una respuesta, de amarlo hasta la locura. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Queridos hermanos, qué hermoso escuchar el canto, ¿verdad? Y ojalá que usted se haya metido un poco en este hermoso canto que nos invita, queridos hermanos, a seguir descubriendo esa presencia del Señor. Y de manera especial, queridos amigos, a amar a la iglesia también, que es el cuerpo de Cristo. Veamos este hermoso video de catequesis en 3 minutos, una catequesis interesante, con dibujos y bien llamativa, que nos recuerda qué cosa es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia proviene del griego eklesia y significa ser llamado o señalado.
¿Y quién llama? Bueno, Dios, por supuesto. Los cristianos están llamados de en medio del mundo a servir a Cristo. La iglesia entonces es la comunidad de los que siguen a Cristo y están unidos a Él y a cada uno de los demás miembros. Estamos unidos a Cristo por medio de la fe, la esperanza y la caridad. Estamos unidos unos a otros por la profesión común de la fe, por medio de la celebración de los 7 sacramentos y del reconocimiento de la propia autoridad de la iglesia. Esto nos hace miembros activos de la iglesia viviente. Y esto nos lleva a la imagen más común de la iglesia. La iglesia como cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros, miembros de su cuerpo. La imagen bíblica nos muestra 2 cosas. Primero, tal como el cuerpo no puede funcionar sin la cabeza, así es con la iglesia. Sin Cristo la iglesia es nada. Él es la cabeza. Jesús habla sobre esto en la parábola de la vid. Él es la vid. Separado de la vid, las ramas no pueden dar ningún fruto. Se secan. Y de la misma manera es con nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él la dirige. Sin Él nada funcionaría. Y al mismo tiempo, como miembros de su cuerpo, estamos llamados a trabajar en el mundo que nos rodea. Somos, como quien dice, las manos y los pies de Dios en este mundo. En segundo lugar, la imagen del cuerpo muestra que la iglesia no es solo un conjunto de creyentes. Un cuerpo solo funciona cuando sus diferentes órganos y partes trabajan juntos. Sucede de la misma manera en el cuerpo místico de Cristo. Hay oficios y tareas distintas. Todas las partes de la iglesia están ordenadas jerárquicamente y todas ellas están guiadas por la cabeza. Bien, ahora todos los fieles son miembros de este cuerpo místico, y esto incluye no solo a los que actualmente están en esta tierra, sino también a los que ya han muerto, por aquellos que todavía necesitan purificación y por los que están ya glorificados en el cielo. A estos 3 grupos se les conoce como la iglesia militante, es decir, aquellos que luchan aquí en la tierra, la iglesia purgante, que son las almas del purgatorio, y finalmente la iglesia triunfante, que es la de las almas en el cielo. No miembros activos, pero sí ordenados en el cuerpo místico de Cristo, son los que a lo mejor nunca han escuchado de la iglesia, pero viven justa y rectamente ante Dios. Anhelan un Redentor y buscan sinceramente al Todopoderoso. Ellos tal vez no pertenecen a la iglesia, pero Dios los asiste con su gracia para que ellos también encuentren la comunión con Él. De igual modo, pueden haber personas que pertenecen a la iglesia en virtud de su bautismo, pero debido al estado de su alma, son simplemente miembros inertes en el cuerpo de Cristo. Para ir concluyendo nuestro programa de esta semana, y queremos recordar la misión de la iglesia. Usted que ha sido bautizado y usted que se siente parte de la iglesia es una familia, y es una familia para dar testimonio en el mundo de la presencia de Jesús. Por eso, que descubramos en nuestro corazón el deseo de anunciar al Señor. Este canto hermoso, Alma Misionera, nos recuerda nuestro ser y nuestro quehacer, nuestra vocación y nuestra misión en la Iglesia Católica. Salgamos todos a anunciar a todos el inmenso amor que Dios nos tiene. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten
mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos en este programa Levántate y Camina, centrándonos en la iglesia como la comunidad de discípulos del Señor. Usted y yo somos iglesia, somos la iglesia del Señor, somos su pueblo, somos la asamblea de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Queridos hermanos, bendiciones, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten